de Occidente quiere la cabeza de Gaddafi, le han dicho que se vaya al poder tal cual pasó también en Egipto, que le decían a Hosni Mubarak, usted se tiene que ir, usted tiene que renunciar, usted tiene que apartarse de la escena política de su país, es lo mismo, es decir, neutralidad aquí no va a haber, e incluso porque hay una presión también de quienes dicen que este es un país que interesa mucho en términos petroleros, que si no tuviera ese interés seguramente habría un derramamiento de sangre sin que le importara Occidente. Occidente también tiene sobre sus hombros esa carga, si no actúan y no evitan el derramamiento de sangre, ¿verdad? Después serán tachados como los indiferentes. Están, digamos, en una encrucijada. Sí. ¿Cuál cree usted debe ser la actuación, sabiendo que no hay neutralidad, de Occidente si quiere evitar eso, un derramamiento de sangre? Porque una intervención militar puede terminar en peores consecuencias. Se podría pensar cuál debe ser entonces esa actuación de Occidente. Sí, por una parte ya es un hecho que la comunidad internacional abandonó la política de neutralidad, pero no ha abandonado la política de prudencia, porque entiende que si interviene militarmente se va a empantanar tal y como se empantanó en Somalia o se empantanó en Afganistán. Entonces, por una parte hay que decir que en el caso de Libia, si se compara con el de Egipto, Mubarak renunció porque entendió que tenía que sensatamente o sabiamente renunciar el 11 de febrero. Recuerda que el discurso de él cuando se aferraba al poder fue el 10 de febrero, pero al día siguiente, el 11, él renuncia precisamente por presión de la comunidad internacional. Pero Claudia, en el caso libio ocurre exactamente lo opuesto. Libia es un país que ha tenido cierta soberanía en términos de política internacional hasta el punto de que ese abandono ha servido para que la comunidad internacional no pueda ejercer tal presión en términos de su soberanía y en términos de independencia. Así que yo creo que si asumimos como variable explicativa del conflicto en Libia el de derechos humanos, la comunidad internacional va a cometer graves errores. Yo creo que la variable más crucial para entender el conflicto libio es la guerra civil, y eso tiene varias implicaciones o varios significados. Uno, que si asumimos que es una guerra civil, el desenlace final tiene que estar desde el punto de vista de las tribus cuando abandonen el apoyo a Gaddafi. Y por otra parte, la guerra civil también implica que esto le da cierta legalidad al curso de los acontecimientos o del conflicto en Libia. Y si la comunidad internacional interviene, lo que haría sería recrudecer o empantanar la situación en Libia. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo con ustedes, dos mis invitados. Vamos a escuchar cuando volvamos a Hamed Al-Hassi. Él es un coronel de la Fuerza Aérea Libia que desertó del régimen de Gaddafi y ha hablado con nuestra enviada especial a la zona, a Libia. Ya regresamos. Continuamos en el programa La Noche. Natalia Orozco, la enviada especial de NTN 24 a Libia, sigue en la ciudad de Bengasi, lugar que está bajo el control de los rebeldes. Ahí tuvo la oportunidad de entrevistar al coronel de la Fuerza Aérea Libia, Hamed Al-Hassi, el primero en retirar su apoyo al Gaddafi cuando comenzaron las revueltas, la revolución. El comandante hizo un llamado a los pilotos libios para que no ataque a su propia gente, por un lado, y por otro lado, el mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia de la exclusión aérea. ¿Qué podemos explicarle a la opinión pública en América Latina sobre los aviones que salieron de Trípoli y que han creado esta confusión en la comunidad internacional? Lo que puedo decirles es que Gaddafi aún tiene poder en sus fuerzas aéreas y militares. Si logramos bloquear ese poder militar que tienen sus ejércitos, lograríamos cambiar toda la estrategia de batalla en el terreno. Hoy, ¿qué tan importante es esta isolación del espacio aéreo de Libia? Si Naciones Unidas bloquea el espacio aéreo de Libia, todo va a cambiar para la revolución. Queremos señalar que rechazamos el uso de cualquier fuerza extranjera. ¿Existe otra posibilidad de proteger la sociedad civil de las bombas que Gaddafi le sigue tirando? Estamos tratando de poner en marcha el plan de protección para la sociedad civil. Los pilotos, afortunadamente, la mayoría aún son libios, y lo que hemos registrado es que están tratando de ubicar las bombas que los obligan a tirar lejos de la población civil. Muchos de los pilotos se han resistido a bombardear a la gente y están buscando la forma de obtener un exilio. Usted conoce mejor que nadie el poder interno militar de Gaddafi. ¿Cuánto tiempo puede aún durar en el poder? Yo considero que Gaddafi no puede resistir en el poder más de 20 días. Entendemos, eurodiputado Willy Meyer, su argumento. Hay que llamar a un cese al fuego, hay que llamar a un diálogo. Mientras tanto, ¿qué, eurodiputado? Bueno, yo creo que tenemos una tarea inmediata y es la crisis humanitaria de los refugiados. Ahí la Unión Europea tiene una gran responsabilidad porque muchos de ellos, primero con la revolución de Túnez
y ahora en la frontera con Túnez hay miles de refugiados que escapan de la violencia, y la Unión Europea lo que está haciendo es dar un tratamiento casi de criminales. En la isla de Lampedusa, Italia, han llegado miles de refugiados tunecinos escapando de esa zona y se les está encarcelando. Es decir, es algo insólito. La Unión Europea festejó la caída del muro de Berlín, fue una fiesta europea, y sin embargo cuando se realizan revoluciones que acaban con regímenes corruptos y dictatoriales, parece que la Unión Europea da un tratamiento a las personas que escapan de esas situaciones de violencia totalmente diferente. Si, digamos, Muammar Gaddafi tuviera un perfil en Facebook, hagamos el ejercicio mental, en esa red, ¿qué guardaría? Por ejemplo, en esa red social, imágenes tan memorables como la del día en el que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló la réplica de la espada de Bolívar, por hablar de América Latina. Si vamos a Europa, cuando fue visitado en su campamento por el rey don Juan Carlos de España, cuando recibió en Trípoli al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, entre muchísimas otras personalidades importantísimas de Occidente con las que este señor mantenía relaciones diplomáticas. Esas fotografías son el reflejo de esa diplomacia libia que en los últimos años trató de limpiar el nombre de Gaddafi vinculado con el terrorismo. En los años 70 y 80 todos se reunían con él. Hoy los mismos con quienes el coronel Gaddafi compartió y se codiaba buscan consensos internacionales para respaldar a los rebeldes que buscan sacarlos del poder. En los últimos 20 años, Muammar al-Gaddafi emprendió una cruzada mundial para insertar a Libia en la comunidad internacional. Occidente vio con buenos ojos el gesto del dictador libio que tenía sobre sí la sombra de los ataques terroristas en los 80 en Roma, Viena y Berlín, así como la explosión en vuelo de un avión de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, que dejó 269 muertos. Los mandatarios de Venezuela e Italia demostraron su cercanía con Gaddafi. Con el país latinoamericano son tan estrechos los lazos que el presidente Hugo Chávez llegó a comparar a Gaddafi con Bolívar y le regaló una réplica de la espada del Libertador. La entrego a ti, soldado revolucionario. La atención de Chávez fue honrada por el régimen de Gaddafi, bautizando el estadio de fútbol más grande de Libia con el nombre del presidente venezolano. El coronel Gaddafi y el caballero Berlusconi también son amigos. Italia recibe gran parte del petróleo libio, mientras el país europeo tiene proyecciones para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en territorio libio. El dictador libio guarda instantáneas memorables. Gaddafi tiene en su haber encuentros con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en 2 oportunidades, en 2007 y 2010. Gaddafi tiene foto con el rey Juan Carlos de España, aquí con el presidente Nicolás Sarkozy y con el expresidente ruso Vladimir Putin por sus alianzas en materia energética, con el entonces primer ministro británico Tony Blair y en la reunión del G8 en L'Aquila, Italia, donde Gaddafi compartió el recinto con el presidente estadounidense Barack Obama, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el presidente ruso Dmitry Medvedev. Estas fotos hoy poco importan, son los mismos mandatarios con los que mantuvo encuentros los que ahora buscan un consenso a instancias de la OTAN y de la ONU para respaldar a la oposición que enfrenta al régimen libio desde el pasado 15 de febrero. Profesor Rafat Gómez, así es la vida, ¿no? Sí, las mejores relaciones diplomáticas, tenemos fotografías de Gaddafi con todos y ahora todos dicen usted es un terrorista, se tiene que ir y aquí estamos consensuando cómo podemos hacer una zona de exclusión aérea. Al margen, digamos, de esta doble moral que se pueda ver, ¿cierto? ¿Esa diplomacia la pudieran usar precisamente para una salida pacífica? Realmente Gaddafi asumió esa posición de abrirse a la comunidad internacional desde el año 2003, cuando vio el ejemplo de Saddam Hussein en Irak. Cuando vio que la comunidad internacional podía ser capaz de invadir un país árabe o un país del Medio Oriente, tal y como lo hizo en Irak, pues Gaddafi asumió una posición diferente y de hecho se acercó a Occidente. Ahora, hay que advertir que ese acercamiento de Gaddafi a Occidente también fue promovido por Occidente, por muchos intereses, sobre todo los petroleros, sobre todo porque Gaddafi en sus discursos tiene algo de verdad, Claudia. Dice que hay un temor a la creación de un Estado o un Emirato Islámico en Libia. Libia recuerda que está a pocas leguas de la Unión Europea, al frente de Italia, por ejemplo. Entonces, ahora, por otra parte, hay que decir que
Esto explica por qué Gaddafi ha sido tan renuente a permanecer en el poder, porque esa apertura de todos modos la hizo manteniendo la soberanía de Libia, cosa que no pasó ni con Ben Ali en Túnez ni con Mubarak en Egipto. Recuerda que hasta el 10 de febrero, cuando Mubarak emitió su discurso, él se sentía aferrado al poder porque muchos miembros de la comunidad internacional lo veían como recuerda Berlusconi, un hombre sabio y sensato, o Hillary Clinton, entre otros, que hablaban de un Mubarak sensato para hacer la transición. Pues Gaddafi, a diferencia de Egipto y de Túnez, se ha podido mantener en el poder porque, entre otras cosas, a pesar de que se abrió la comunidad internacional, se mantuvo la soberanía, mantuvo la independencia. Entonces, yo creo que es aquí nuevamente otro de esos típicos casos de hipocresía organizada de la comunidad internacional, el típico caso de un discurso insulso, de un discurso burocrático, en el que muestra dos cosas: que a la opinión pública actúa en nombre de los derechos humanos, pero al mismo tiempo mantiene una política de neutralidad. Profesor Rafat Ghodmi, a mí me gustaría saber cuál, en su percepción, debe ser el futuro de Muammar el Gaddafi. Es decir, usted también dice que no está de acuerdo con una intervención militar, como muchos en Occidente que no lo están, pese a que, digamos, las grandes corporaciones y los grandes organismos multilaterales así lo están proponiendo. Incluso esta resolución del Parlamento Europeo dice que expresa esa necesidad de un mandato previo de Naciones Unidas, el visto bueno y la coordinación con la Liga Árabe, la Unión Africana, la OTAN, es decir, apelan al multilateralismo. No es que alguien decida o algún país por su cuenta decida atacar unilateralmente. ¿Usted cree que la salida a Gaddafi cuál debe ser entonces? A mí me parece, Claudia, que si seguimos invocando la intervención humanitaria de parte de la comunidad internacional, esto lo que va a hacer es recrudecer o empantanar la salida de la crisis en Libia y, por supuesto, la forma como Gaddafi debería salir del poder. Yo creo que la variable fundamental es la de guerra civil, o sea, que la solución debe estar al interior de Libia, al interior en un sentido, puesto que la estructura de poder, la estructura sociopolítica de Libia es tribal. Creo que un aspecto fundamental es que las tribus que están apoyando a Gaddafi retiren su apoyo definitivamente, de forma tal que Gaddafi ya se vea deslegitimado, de forma tal pero que Gaddafi... convencer a una tribu pro Gaddafi que lo abandonen, pues no es una aspiración bastante, digamos, ingenua. No, para nada, ¿no? Al contrario, precisamente por la represión tan violenta que se está llevando a cabo en Libia, ya muchos jefes de tribus están retirando su apoyo a Gaddafi, porque de todos modos, si decimos que la intervención humanitaria es el factor clave, lo que va a hacer es recrudecer el conflicto. Creo que la solución está al interior de Libia por esas razones, Claudia. Es decir, uno entiende que lo mejor sería eso, lo mejor sería un diálogo, lo mejor sería un cese al fuego, pero eso no va a pasar, o por lo menos eso es lo que se está viendo que no va a pasar. Están en las calles disparándose. Entonces, que la comunidad internacional deje que se maten. Pregunto, sí, porque lo ideal es casi que imposible implementarlo. Les pregunto a los dos, francamente, eurodiputado Willy Meyer. No, yo creo que no, yo creo que nadie desea que la gente se mate en las calles, ¿no? Ahora, parte del armamento que tiene Gaddafi es europeo. Nadie desea que efectivamente no se encuentre una solución rápida y negociada y pacífica. Lo que ocurre es que la Unión Europea hasta antes de ayer era una aliada de Gaddafi y las principales empresas son europeas y el crudo, el 90% va para la Unión Europea. Es decir, el problema ante este tipo de guerra civil, que yo comparto con el contertulio su apreciación de que estamos ante un escenario de guerra civil, es que yo creo que la comunidad internacional sí puede y sí debe tener una actuación enérgica y rápida para, mediante la negociación, buscar un alto el fuego. Esto es posible. Pues ustedes han sido muy amables. Muchas gracias por su tiempo. Interesante escucharles. Desde Andalucía, España, Willy Meyer, eurodiputado español de Izquierda Unitaria Europea, uno de los 18 que votó en contra de esta resolución que abre las posibilidades a una intervención en Libia consensuada multilateralmente. Muchas gracias, eurodiputado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y a usted, como siempre, profesor Rafat Ghodmi. Muchas gracias, muy amable. No, gracias, Claudia, un placer. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También lo pueden hacer a través de Twitter. Recuerden, síganme, @segurizatntn24. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia con los protagonistas de ella. Que descansen. Feliz noche. Hasta mañana.